de Alejandría, en la ciudad de Alejandría, en el norte de Egipto. Tenemos ahora el mapa en pantalla donde vemos, aparece todo el imperio romano, que era prácticamente el Mediterráneo, los alrededores, y vemos también la parte donde dice Alejandría. Pues ahí en Alejandría había un sacerdote llamado Arrio, un sacerdote católico, el padre Arrio, digamos. Y Arrio ya no comenzaba, o ya no creía que Cristo era Dios. Él decía que Cristo no era Dios, sino casi Dios. ¿Por qué? Porque él leía los pasajes de la Biblia donde Jesús tiene sueño, Jesús come, Jesús muere. Él pensaba que Dios no podía ni dormir, ni morir, ni tener sueño, ni comer. Digamos que era como un racionalismo. Arrio ya no entendía. Habían pasado 3 siglos más o menos. Y a Arrio le parecía que era imposible que Dios hubiera entrado al mundo y se hubiera hecho hombre. Pues resulta que algunas gentes comenzaron a creerle a Arrio. Y Arrio en Alejandría comenzó a difundir esas ideas y algunos fueron siguiéndole. Y eso generó una división. Pues el obispo de Alejandría, que se llamaba Alejandro, valga la redundancia, ese obispo Alejandro, él convocó un sínodo donde se excomulgó a Arrio. O sea que lo que él decía eran ideas contra la fe cristiana católica. Pero siguió la tensión y se generó una división ahí en Alejandría y alrededores. Algunos obispos comenzaron a apoyar a Arrio, otros obispos. Pues en ese contexto el emperador Constantino, él dice, tengo que intervenir. Para que se dé la paz civil y religiosa en mi imperio, tengo que intervenir. Entonces él convoca un concilio. O sea, da las facilidades para que se hiciera un concilio. De manera que los obispos se reunieran, deliberaran y se pusieran de acuerdo. Para eso él prestó el palacio que tenía en la ciudad de Nicea y dio facilidades para que fueran trasladados los obispos, fueran llegando ahí a Nicea los obispos. Llegaron más o menos 318 obispos a Nicea y habían dos legados del Papa, dos nuncios que el Papa en esa época, San Silvestre, había mandado para que ellos vigilaran y vieran qué se estaba discutiendo ahí. Pues eran muchos obispos y Constantino los dejó ahí para que ellos deliberaran y pudieran resolver las ideas de Arrio y ver cuál era la verdadera fe. También estaba en ese concilio un obispo muy joven un diácono en ese momento, Atanasio, importante Atanasio. Él va a ser después San Atanasio. Pues vamos a ver qué pasó ahí en Nicea. Resulta que allí en Nicea comenzaron las discusiones y se fueron proponiendo varias fórmulas o credos para explicar el misterio de Cristo. Como Arrio hablaba en un lenguaje filosófico, también se usaron palabras filosóficas para intentar explicar el misterio de Cristo. Se proponían varios credos o fórmulas, pero ninguno satisfacía porque eran de corte arriano. Vamos a decir que arriano es los que seguían a Arrio, las ideas de que Cristo no era Dios, sino casi Dios. Pues al final, como no se ponían de acuerdo, un obispo de España que presidía el concilio, llamado Ocio de Córdoba, él propuso una fórmula donde venía la palabra homoousios, que significa igual esencia o naturaleza. Entonces va a quedar esa fórmula, que Cristo es de la misma naturaleza que el Padre. Se hizo la votación y la votación fue 316 contra 2, o sea, fue un amplio margen. No fue una votación reñida y apretada como dice alguna novela reciente, esta del Código da Vinci. No fue algo apretado, fue una abrumadora mayoría que votó a favor de Cristo de la misma naturaleza que el Padre. No fue un estrecho margen de votos. Y resulta que después de eso fueron desterrados, alejados del imperio, Arrio y los dos obispos que habían votado. O sea, también ahí hubo como una ayuda, podríamos decir, de Constantino. Pero ya vamos a ver que no es que ahí todo terminó así. Más bien después Constantino va a ir contra la fe de Nicea. Pero antes quería que leyéramos qué fue un pedacito de lo que se redactó ahí en Nicea. Dice, hablando de Cristo, Él es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Eso recuerda aquella frase de Cristo que dice, quien me ve a mí, ve al Padre, porque son
de la misma naturaleza. Ahora veamos qué sucedió después de Nicea. Como ya dije, el emperador Constantino desterró a Arrio y a los obispos que lo apoyaban y a algún otro obispo. Pero los arrianos no se calmaron ahí. Ellos comenzaron a hacer intrigas, a moverse y querían ellos que su fe, que era falsa sabemos, esas ideas se impusieran. Resulta que en la corte imperial de Constantino, su hermana, que se llamaba Constancia, ella era arriana. Entonces ella también ahí confabuló y comenzaron a meterle como calumnias a los obispos que estaban a favor de la fe de Nicea. Eso le llegaba a Constantino, pero él no hacía mucho caso. Luego también seguían los desórdenes sociales por motivos religiosos y entonces comenzaron a decirle a Constantino que el credo de Nicea, lo que se había votado en Nicea, era muy radical y que mejor había que buscar una fórmula menos comprometida. Resulta que Constantino va a levantar el destierro a Arrio y Arrio vuelve. O sea, el hereje, digamos, el que había sido excomulgado y desterrado vuelve. Eso le dio más fuerza a los arrianos. Entonces comienzan a inventar calumnias contra San Atanasio, que en ese momento él ya era obispo de Alejandría. Y él era el gran defensor de la fe de Nicea. Le inventan que andaba con mujeres, le inventan unas cosas económicas. Al final Constantino ya se enojó y desterró a San Atanasio. O sea que vamos a ver cómo el poder imperial en este caso va contra la fe de Nicea, contra esa fe que se había votado ahí en el concilio de Nicea. Bueno, luego fueron pasando otras cosas. Muere Constantino, los hijos de él que llegan al poder, quedaron dos, hubo unas intrigas ahí, matanzas entre otros de la familia, quedan dos hijos, uno de ellos a favor de la fe de Nicea, otro a favor de los arrianos. Pasa el tiempo, muere el que estaba a favor de Nicea, el otro se hace un poco a favor de Nicea, luego se hace a favor de los arrianos. Bueno, era un desorden, pero más bien la fe arriana iba cogiendo auge, tomando auge. Tanto así que en el siglo V más o menos va a decir San Jerónimo, el que tradujo la Biblia, dice que el mundo cristiano se contempló arriano. O sea, habían muchos obispos que se habían hecho arrianos por la presión imperial. O sea, vemos más bien cómo la fuerza imperial iba contra la fe verdadera. Bueno, ahí pasaron una serie de cosas, muere este emperador que estaba a favor de los arrianos, llega otro llamado Juliano el Apóstata. Este Juliano, si todos los emperadores estaban contra el paganismo en los últimos tiempos, desde Constantino, Juliano, que era sobrino de Constantino, él va a estar a favor del paganismo. Entonces, Juliano, ¿qué hace? Él manda a levantar el destierro a San Atanasio para que ahí entre Nicea y los de Arrio se enreden, entre ellos se destruyan. Bueno, al final muere Juliano el Apóstata, se le llama así a este emperador, y triunfa la fe de Nicea. O sea, vemos que no fue tan sencillo. Ahí estaba la providencia de Dios ayudando a que la verdad al final se impusiera por el propio peso de esa verdad. Con lo cual vemos que es falso decir que en Nicea se inventó la divinidad de Cristo y que ahí en Nicea ya se impuso esa divinidad. No, más bien costó y con la providencia de Dios aquello se fue aceptando. Pasemos a otra como objeción, que los evangelios, los 4 evangelios se impusieron ahí en Nicea, lo cual es falso. Vamos a ver cómo ya en el siglo I, en el siglo II más bien, San Justino, el primer filósofo mártir que nació en el año 100, San Justino hablaba ya de lo que se llama las memorias de los apóstoles, escritos de los apóstoles llamados evangelios. Ya hacia el año 155, San Justino habla de los evangelios de los apóstoles, que transmiten la verdad de la vida de Cristo. Pues hay una cita preciosa de San Ireneo, que ya salió en otros programas. Nació en el año 140, San Ireneo. Y ahí a final del siglo II, San Ireneo va a hablar ya el nombre de los 4 evangelistas, los 4 evangelios canónicos. Dice brevemente, Mateo publicó entre los hebreos, en su propia lengua, una forma escrita de evangelio. Fue después de su partida cuando Marcos, el discípulo intérprete de Pedro, nos transmitió también por escrito otro evangelio. Lucas